intensivo, esencial y anual. Y nosotros acá, ¿cierto?, dándole con todo el fuego a física esencial. Y recuerden que estamos en la unidad o en el eje de fuerza y movimiento. Dígame, ¿qué pasó? No, solamente clases. Las guías no hemos desarrollado ninguna guía todavía. Hay ejercicios propuestos, eso sí, en esta presentación del día de hoy. Así que hoy día vamos a ver si podemos resolver algunos problemas. Los elementos temporales de una onda son los que tienen que ver con el tiempo, me imagino, como la frecuencia, ¿cierto? O el periodo. Sí, de acuerdo al calendario que también está en Schoology, ahí ustedes pueden ver cómo está desglosado lo que son las distintas temáticas y cómo las vamos a ir abordando en el curso. Así que si tienen tiempo, métanse a Schoology, descarguen el cronograma del curso y ahí van a ir viendo cómo vamos avanzando. ¿Ya? Ya, sin más que perder, aquí estamos, ¿cierto? Fuerza y movimiento. El objetivo del día de hoy, analizar las características gráficas y analíticas de los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver MRU? Así que ahí está. MRU para ustedes. Ya, un pequeño recuerdo del contexto en el que estamos. Entonces recuerden que existe algo en física que se denomina la mecánica, el estudio, ¿cierto? Una rama de estudio de la física se llama mecánica. Dentro de ella está lo que nosotros conocemos como dinámica y cinemática, que es el estudio de el por qué las cosas se mueven y el cómo las cosas se mueven, ¿ya? Ahí hay que tener ojo con qué pregunta estamos respondiendo. Si queremos responder el por qué, nos vamos a fuerza. Si nos queremos responder el cómo, tenemos que irnos a cinemática. Y ahora dentro de esta cajita, ¿cierto?, que es movimiento o cinemática, tenemos dos tipos de elementos, que son los elementos con velocidad constante, a los cuales se les suele llamar MRU, y elementos con aceleración constante, que se les suele denominar MRUA. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a concentrarnos en la cajita del MRU, que es lo que ocurre cuando los cuerpos se mueven siempre con la misma velocidad. Y por supuesto, describiendo una línea recta. Entonces nosotros quedamos en esto la semana pasada. Empezamos a analizar qué significaban estos gráficos, ¿cierto? ¿Qué significaban estos elementos gráficos? Y causó controversia, debo decirlo, sí. Habían algunos que quedaron medio colgados, pero no se preocupen porque lo vamos a ver hoy día. Así que lo vamos a ver con más detalle. Entonces, cuando un cuerpo se mueve con... Sí, sí, lo sé. Aparte que quedó como al final, entonces fue como medio complicado de entender. Pero lo bueno es que hoy día partimos con esto y así tratamos de desenmarañar, ¿cierto?, este misterio. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una forma de representar el movimiento de un cuerpo mediante un gráfico. Ustedes saben que los gráficos No estoy leyendo el chat. Leo el chat, por eso voy como conversando con el chat. La Javi que me escribe, la Carla que responde también. Entonces, efectivamente, como les decía, cuando nosotros miramos estas representaciones gráficas, lo que estamos viendo acá es una representación de cómo un objeto o una partícula se mueve a lo largo de una línea recta. Esta línea recta puede ser una línea vertical o una línea horizontal. Lo importante es que sean una única dimensión. De ahí, ¿cierto?, viene la parte del rectilíneo del MRU. Movimiento rectilíneo significa que ocurre en una única dimensión, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, o hacia la izquierda o hacia la derecha. En cualquier eje da lo mismo, mientras el movimiento se describa en una única dimensión.
lo podemos estudiar mediante estos elementos que se denominan MR. ¿Ya? Entonces, por ejemplo una hormiga que se mueve a lo largo de un alambre muy delgado, tiene la posibilidad de moverse solamente de izquierda a derecha, entonces su posición quedaría descrita en el tiempo en función de un gráfico X, X de t, como el que tenemos acá, ¿cierto? De posición en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, esta línea recta que nosotros vemos acá característica en el gráfico de posición en función del tiempo, es una línea recta y nos indica qué tipo de movimiento estamos observando nosotros. Entonces, solamente al mirar este gráfico y al ver que esta representación gráfica del movimiento de un objeto queda representado mediante una línea recta en el gráfico de posición versus tiempo, entonces nosotros podemos decir que este movimiento corresponde a un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. En este sentido se dice uniforme porque tiene velocidad constante, ¿ya? Entonces, si recordamos un poquito lo que nosotros vimos en la clase pasada, velocidad, ¿cierto? Significa, es un vector que tiene módulo, dirección y sentido, y en este caso, ¿cierto? El módulo no cambia, y la dirección y el sentido tampoco cambian. Entonces, el vector velocidad permanece constante. Por lo tanto, el objeto se mueve siempre en la misma dirección y siempre se aleja con la misma cantidad de distancia en el mismo intervalo de tiempo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, el gráfico de posición en función del tiempo, para un movimiento con velocidad constante, siempre va a ser una línea recta, como la que tenemos aquí, ¿ya? En este caso, esta línea recta nos está indicando hartas cosas. Primero, que el objeto se aleja en el sentido positivo del eje. ¿Esto qué significa? Que si el objeto tiene la capacidad de moverse de derecha a izquierda, de acuerdo a los sistemas de referencia, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, ¿cierto? Entonces, en este caso, este objeto se está moviendo hacia la derecha, porque si ustedes se dan cuenta, la coordenada X va creciendo en función del tiempo. Por lo tanto, el objeto, cada vez que se aleja un poco del lugar de partida, está recorriendo una distancia hacia la derecha positiva, y por lo tanto eso va a representarse en este gráfico como una pendiente positiva. El gráfico queda de esta manera, ¿cierto? Porque el objeto se aleja hacia el lado positivo del eje en la medida en la que pasa el tiempo. ¿Bien? ¿Se logra entender un poquito más la idea? Yo sé que esto es súper abstracto porque estamos hablando de algo que no podemos ver, pero no se preocupen que lo vamos a ver. Entonces, en el gráfico que está abajo, que dice velocidad en función del tiempo, son los dos gráficos importantes o más importantes de este tipo de movimientos. Sí, MRU, correcto. ¿Ya? Entonces, para un, para un movimiento que es MRU, ¿cierto? Con velocidad constante, y se aleja de manera positiva del sistema de referencia, del origen del sistema de referencia, es decir, en este caso, ¿cierto? Hacia la derecha, vamos a ver un gráfico de velocidad en función del tiempo que va a ser positivo. La velocidad, ¿cierto? Apunta, como es un vector, apunta en la misma dirección que el desplazamiento. Si el desplazamiento apunta hacia el lado positivo, la velocidad también lo va a hacer. Pero en este caso, ¿cierto? Como el movimiento es con velocidad constante, la recta que define esta relación de velocidad y tiempo es una recta plana, ¿cierto? Es un valor constante todo el rato, ¿ya? Acá podemos ver, ¿cierto?, otros tipos de gráfico que también son de MRU, son de movimiento rectilíneo uniforme. La diferencia entre este gráfico de posición en función del tiempo que estamos viendo acá versus el anterior es que el anterior partía desde el origen, ¿ya? El objeto partía desde el origen del sistema de referencia y se movía hacia la derecha. En este caso, este gráfico, ¿cierto?, muestra un objeto que no está partiendo desde el origen, que está partiendo a una cierta distancia hacia la derecha desde el origen y se sigue alejando, ¿ya? Entonces esa es la representación de un objeto que no parte desde el origen. Si ustedes se dan cuenta, la línea naranja no está justo en el cero, está más arriba. Eso quiere decir que la posición inicial del objeto está a una cierta cantidad de metros del origen. Ahora, la pendiente sigue siendo positiva, ¿cierto? La pendiente tiene la misma inclinación que la anterior, por lo tanto la velocidad de este objeto también es positiva. No se preocupe, Carla, que aquí vamos a profundizar en esto porque es súper importante entender esto y lo vamos a hacer más adelante con algunas herramientas que les preparé porque yo sabía que no iban a entender. Me preparé hoy día para resolver estas dudas, ¿ya? Entonces, fíjense, la única diferencia que hay entre esta situación y la anterior es que el objeto aquí no parte desde el origen, ¿ya?
la velocidad sigue siendo el mismo gráfico. No, pues yo estoy años de experiencia, yo ya, el Maxi dice que no les tengo fe, por el contrario, les tengo mucha fe, pero yo ya sé cuáles son las dudas que salen en este tipo de contenido, así que no se preocupen, vengo preparado para ustedes. Y aquí tenemos el otro caso. El otro caso es cuando el objeto ahora no se está alejando hacia el lado derecho, en este caso, sino que se está alejando hacia el lado izquierdo del origen. Recuerden que sistemas de referencia, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Entonces yo tengo un objeto que se mueve a lo largo de un eje horizontal, yo pongo el 0 en la mitad o en cualquier parte, ¿cierto? Yo ubico el sistema de referencia, pongo el observador, el 0, en un punto, y todo lo que está a la derecha de ese punto es positivo, todo lo que está a la izquierda de ese punto es negativo, por lo tanto aquí, en este gráfico, lo que estamos viendo es un objeto que se está desplazando hacia la izquierda del origen. Por eso es que el gráfico aquí aparece con una pendiente negativa, ¿ya? Porque el objeto, claro, el objeto no parte desde el origen, está a una cierta cantidad de metros hacia la derecha, pero empieza a moverse hacia la izquierda. Pasa por el origen, ¿cierto? Ahí es cuando la línea naranja intercepta el eje X, pasa por el origen y sigue alejándose hacia la izquierda. ¿Ya? Sí, Camila, la clase pasada está en, como dice ahí el Maxi, en Schoology. Claro, efectivamente, Victoria, la Victoria dice, pero está arriba, ¿cierto? Primero parte arriba y luego termina abajo, claro, porque este gráfico está describiendo lo siguiente. Este es nuestro origen, entonces nuestro objeto parte a la derecha, esa es su posición inicial, empieza a moverse hacia la izquierda, pasa por el origen, y ahí es cuando la línea naranja, ¿cierto?, intercepta el eje X, sigue moviéndose hacia la derecha, y ahí es cuando la línea naranja pasa hacia abajo, ¿ya? Claro, el tema es que acá estamos representando un movimiento horizontal, pero ese movimiento horizontal lo estamos poniendo en el eje vertical del gráfico, ¿ya? Recuerden que en ciencia nosotros ponemos las variables dependientes e independientes en el eje X o en el eje Y. Generalmente la variable independiente va en el eje X, ¿ya? Por lo tanto, en este caso la variable independiente acá es el tiempo. Y fíjense que acá hay una diferencia con el gráfico anterior. El gráfico anterior de velocidad estaba por arriba, acá el gráfico está por abajo. Bajo el eje X, eso significa que la velocidad de este objeto apunta hacia la izquierda, una velocidad negativa. Recuerden que la velocidad es un vector. ¿Ya? Bien, entonces, aquí es donde yo les decía que venía preparado. Entonces, ustedes en estos se los dejo, les dejo el link que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Esto es un software, ni siquiera un software, es una aplicación. Es una aplicación que se puede ver desde el computador, desde los celulares, y está gentilmente auspiciada por la Universidad de Colorado, de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permite ver? Nos permite ver el fenómeno de un movimiento rectilíneo uniforme, incluso el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si así lo quisiéramos. Si ustedes se dan cuenta en la primera imagen, podemos colocar la posición inicial de nuestro caminante, podemos poner la velocidad a la que se va a mover inicialmente, y luego podemos poner la aceleración en el caso que quisiéramos. ¿Ya? Como nosotros estamos estudiando movimientos sin aceleración, vamos a dejar ese elemento como cero. Y luego, en la otra pestaña, en la imagen que está a la derecha, podemos ver los gráficos respectivos del movimiento de nuestro caminante. ¿Ya? Así que eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo un movimiento en el eje X se puede representar, ¿cierto?, en un gráfico de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, que son los gráficos que están a la derecha. Así que vamos a construirlos y vamos a ver y cómo se pueden interpretar. Entonces, voy a compartirles la aplicación. ¿Ya? Tum, turum, tum. Denme un pequeño segundo. Ahora sí que sí. Ahora sí, pues. Ya. Entonces acá está nuestro Running Man, así se llama la aplicación. Esto lo entretenido es que ustedes lo pueden hacer y pueden replicar distintas situaciones. Eso es lo interesante. Entonces acá nosotros tenemos una regla, si ustedes se dan cuenta, el sistema de referencia, el origen de nuestro sistema de referencia está justo en el 0, en el centro de nuestra regla, ahí está. El objeto se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, no tiene ningún otro movimiento, ¿cierto? Para que sea rectilíneo, ¿cierto? Tiene que moverse en una única dimensión.
Entonces acá nosotros podemos decirle, mira, parte desde el 0 o parte desde los 2 metros. Fíjense, si yo le digo que parta desde los 2 metros, la posición inicial cambia y el objeto se mueve 2 metros hacia la derecha. Si yo le pongo parte desde los menos 2 metros, entonces el objeto se sitúa en la posición menos 2 metros, que es del origen hacia la izquierda. A eso me refería a eso nos referimos, ¿cierto?, con que la posición es un vector. La posición es un vector porque puede apuntar, ¿cierto?, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ya? En este caso, la posición de nuestro hombre móvil está 2 metros hacia la izquierda del origen. En el caso anterior, ¿cierto?, estaba 2 metros hacia la derecha del origen. Entonces aquí se podría representar eso con un vector, ¿cierto?, con una flecha. O podríamos ponerlo, no sé, menos 9 metros. Entonces ahí él se sitúa, ¿cierto?, a menos 9 metros hacia la izquierda, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la posición inicial. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de representar el primer gráfico que vimos, que era de un objeto que parte desde el origen y que se mueve con una velocidad positiva hacia la derecha. Entonces, pongámosle aquí 1 metro por segundo. ¿Para qué lo vamos a hacer más complicado que eso? 1 metro por segundo. Entonces, fíjense, el hombre está listo y preparado para... Sí, sí se puede, obvio que sí, Benja, pero queda fuera de la regla, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a poner acá que su velocidad va a ser de 1 metro por segundo. Eso quiere decir que él tiene una velocidad constante positiva, porque va a apuntar hacia la derecha. Fíjense que él está preparado para caminar hacia la derecha, de 1 metro por segundo. Eso quiere decir que por cada segundo que pasa, él se va a desplazar 1 metro hacia la derecha. Si yo le pongo menos 1 metro, entonces el hombre se dispone, ¿cierto?, a caminar al sentido contrario, ¿ya? Porque la velocidad es un vector, por lo tanto el signo, en este caso, representa el sentido en el cual él se va a mover, si hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? Pero como les dije, estamos tratando de representar el primer gráfico, ¿ya? Así que vamos a darle play, fíjense. Por cada segundo que pasa, él recorre 1 metro, por lo tanto, al cabo de 10 segundos, él va a llegar hasta el metro 10, ¿cierto? Hasta los 10 metros de nuestra regla. De ahí él puede seguir caminando, por supuesto, y se puede seguir alejando, y se sale, adiós, se fue, ¿ya? Pero fíjense, ese movimiento que acabamos de ver, ¿cierto? Ese fenómeno que acabamos de observar, nosotros lo medimos, ¿ya? Lo estuvimos midiendo. Y cuando lo medimos, aparecen distintas cosas acá. Pero podemos poner marcha atrás y podemos decir que nos muestra el vector velocidad. Fíjense, el vector velocidad es una flechita roja que apareció en los pies de nuestro caminante. Como la velocidad es constante, esa flecha es siempre exactamente igual, siempre tiene el mismo largo, siempre apunta en la misma dirección, ¿cierto? Porque estamos hablando de un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es uniforme? La velocidad es uniforme, siempre lo mismo, ¿ya? Eso es lo que estábamos viendo, ¿ya? Y ahí vimos, por supuesto, el vector velocidad. Entonces, veamos cómo el movimiento de esta persona ahora queda representado en los gráficos. Vamos a mirar, sí, pues 1 metro por segundo igual no es una mala velocidad, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Veamos cómo queda ese movimiento representado en el gráfico de posición versus tiempo, ¿ya? Miren el gráfico azul y miren el gráfico rojo. Aquí vamos a ver, ¿cierto? En los gráficos, ¿cierto? Vamos a ver la posición en función del tiempo en el azul y la velocidad en función del tiempo en el gráfico rojo. ¿Ya? Mucha atención. Vamos a darle play. Observe. Entonces, vamos a ir viendo de a poco qué es lo que va a ir pasando. Acá vamos viendo cómo va variando la posición del objeto, ¿cierto? Fíjense, la flecha azul va subiendo porque va describiendo la posición del caminante. Y bueno, ahí ya se sale de la regla, ¿cierto? No hay mucho más que ver. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Observen que cuando... Sí, efectivamente, Laura. El MRU es siempre cero su aceleración. Entonces, fíjense bien que cuando nuestro caminante empieza a desplazarse, o más bien parte su movimiento, en el tiempo es igual cero, su posición es igual a cero, por lo tanto, el gráfico o el primer punto de nuestro gráfico parte en el origen. ¿Ya? El gráfico azul estamos mirando, parte en el origen. Entonces, en la medida en que nosotros reproducimos esto, fíjense, voy a ponerlo aquí en cámara lenta. Entonces, él ahí pasó por el primer, fíjense, ya llevamos casi un poquito más de un segundo de trayecto, y él ya pasó por el metro, ¿cierto? Por el metro número 1, está a más de 1 metro de distancia. Entonces, fíjense que ahora en el eje Y, en el eje vertical, la posición marca
1.25 y el tiempo marca 1.25 también. Entonces ahí se está... claro, efectivamente, Oscar. Sí, toda la razón. Entonces observen que en la medida que él avanza, fíjense en la persona ahora, cómo va moviéndose y cómo esa se va representando en el gráfico. Entonces ahora va cerca de los 4 segundos. Vamos a ver si llega, si podemos hacer que llegue a los 4 justos. Ahí está, justo a los 4 segundos. Él alcanza la posición 4 metros. Por lo tanto, fíjense en la línea azul que atraviesa los gráficos. A los 4 segundos él está ocupando la posición igual a 4 metros. ¿Ya? Y el gráfico de velocidad permanece constante todo el rato, es una línea roja que no tiene absolutamente ninguna pendiente. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estos dos gráficos que nosotros estamos viendo acá, el gráfico de posición y el gráfico de velocidad, son exactamente los mismos gráficos que yo les mostré al comienzo, ¿ya? Que describen el comportamiento de un objeto que se mueve con velocidad constante y que parte desde el origen. ¿Se entiende un poquito mejor ahora o no? Le apuesto que sí. ¿Ya? Esa es la traducción de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, claro, efectivamente, a algunos le puede parecer un poco difícil de entender que esta cosa se está moviendo, la persona se está moviendo derecha a izquierda, pero el gráfico en el eje Y tiene la posición. Entonces ahí es donde va creciendo, la coordenada de posición va creciendo en la vertical y el tiempo va creciendo en la horizontal. Me alegro, me alegro. Entonces, tratemos ahora de recrear el segundo gráfico que vimos. ¿Se acuerdan cuál fue el segundo gráfico? Era de un objeto que, eh, ¿cómo se llama? Que no partía desde el origen, sino que partía a una cierta distancia del origen. Su posición inicial no era 0, pongámosle 3 metros, entonces él va a partir 3 metros del origen. Ya, súper. Muy bien, Jocelyn. Estamos ahí, perdón, Jocelyn. Estamos ahí conectados con el ejercicio. Ya, entonces, hagamos ahora que se mueva, ¿cierto? Nuevamente a 1 metro por segundo. Podrían ser 2, podrían ser 3, podrían ser 7,4 metros por segundo, pero aquí estamos eligiendo 1 únicamente para simplificar la situación. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Una persona que se mueve con una velocidad constante de 1 metro por segundo hacia la derecha, pero que no parte desde el origen, sino que partió desde 3 metros. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, eh, vamos ahora a ver exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora a representar ese mismo movimiento en los gráficos. La posición inicial fueron 3, la velocidad es 1 y le damos play a esta cosa, ¿cierto? Para ver qué es lo que pasa con los gráficos. Observen que el gráfico ahora no parte desde el origen, parte un poco más arriba. Ya vamos a llegar allá, Fabiana, no se preocupe. Es justamente nuestra segunda misión. ¿Ya? Entonces aquí voy a agrandar un poco la escala del gráfico para que se vea mejor. Y ahí estamos. Entonces tenemos nuevamente un gráfico de pendiente positiva en la posición, ¿cierto? Tenemos un gráfico sin pendiente en la velocidad, que es una línea recta constante. Y lo interesante de este gráfico con el anterior es que tiene la misma pendiente. ¿Ya? El gráfico de posición versus tiempo de ahora, con el gráfico de posición versus tiempo anterior, la inclinación de la línea azul no es ni más inclinada ni menos inclinada. Es exactamente igual de inclinada que antes. ¿Por qué? Porque la pendiente en este caso del gráfico de posición versus tiempo representa la velocidad del móvil. Y como la velocidad antes fue 1 y ahora también fue 1, la pendiente va a ser la misma. ¿Ya? Eso también es importante tenerlo claro. Igual lo vamos a mencionar más adelante. ¿Ya? La velocidad sigue siendo constante, ¿cierto? Y sigue siendo igual a 1, por lo tanto el gráfico de velocidad sigue siendo exactamente igual. Entonces veamos una repetición, ¿cierto? Ahí en cámara lenta de lo que ocurrió. Y vamos viendo cómo el tiempo va pasando y cómo se condicen, ¿cierto? Los dos gráficos que tenemos ahí. Entonces ahí tenemos cómo se va alejando hacia la derecha con velocidad. Pero cuando su posición inicial no es cero. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Queda más claro, no?
Si yo les dije, vine preparado. Buenísimo, me alegro. Vamos entonces a la... Vamos entonces a la última representación gráfica. Vamos a reiniciar, ¿cierto? Aquí, y vamos también las gráficas las vamos a reiniciar. Entonces, posición distinta de 0, ¿cierto? Pongámosle ahora 7. 7 metros. Vamos a poner bien alejado del origen. Y la velocidad ahora tiene que ser negativa. Ahora vamos a poner una velocidad de menos 1 metro por segundo. Ya vamos a ver que el vector ahora apunta, fíjense, hacia la izquierda. Esa flechita que está abajo, ¿cierto? La flechita roja que apenas se ve, apunta hacia la izquierda. Entonces veamos cómo se mueve esta persona. Ahí está, ¿cierto? Una persona que parte desde los 7 metros a la derecha del origen y empieza a moverse hacia la izquierda. Por lo tanto tiene una velocidad negativa. Su desplazamiento también es negativo. Y lo vamos a tener por ahí. ¿Ya? Super. Entonces veamos ahora este mismo movimiento, pero representado gráficamente a través de los gráficos de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Por supuesto, Génesis, toda la razón. La forma que tiene el gráfico es información directa de cómo es el movimiento. Ya, entonces vamos a replicar la situación que teníamos anteriormente. Y vamos a ver cómo quedan estos gráficos ahora. Vamos a ver los vectores, ¿ya? Vector, velocidad y todo eso. Entonces observen, partió desde los 7 metros, pero como se está moviendo hacia la izquierda, empieza a acercarse al origen. Recuerden que el origen es el 0 en el eje Y. ¿Ya? Y la velocidad, efectivamente, fíjense, la velocidad ahora está por debajo del eje X. Tiene una velocidad negativa. Entonces, justamente lo que aquí estamos observando es cómo los gráficos dan cuenta del movimiento del objeto. Claro, Oscar, si hay una parábola, generalmente las parábolas aparecen en los gráficos de posición versus tiempo, pero cuando hay aceleración. Cuando tenemos aceleración constante, aparecen otras formas, ¿cierto?, de gráficos que no son líneas rectas. Entonces, leamos qué es lo que acaba de pasar. Tratemos de entender qué es lo que acaba de pasar en esta situación. Entonces, fíjense. Miren el gráfico de posición versus tiempo, es decir, el gráfico que tiene la línea azul. La persona parte a los 7 metros, ¿cierto? Parte a los 7 metros del origen, por lo tanto el primer punto está por sobre el eje X, ¿cierto? Está a 7 metros del cero, hacia arriba, en nuestro gráfico. Recuerden que el gráfico está representando un movimiento horizontal, pero la posición está en el eje Y, ¿ya? No se confundan por eso, ¿ya? Que eso no los confunda. Entonces, partimos acá arriba, ¿cierto? Acá está el 0, acá está el 7 metros, aquí parte la persona, en el gráfico. ¿Ya? Este gráfico está representando el movimiento de la persona que estamos viendo arriba. Vamos a ponerle play. Esta persona empieza a acercarse al origen, por lo tanto, fíjense, la posición se empieza a acercar a 0. Se empieza a acercar a 0. Cada vez su posición es más pequeña, ¿cierto? 4, 3 metros, 3 metros y medio, ¿cierto? Vamos llegando a los 2 metros. Y fíjense que cuando la persona que estaba a 7 metros del origen, llega al origen, vamos a ver, por ahí más o menos, vamos de poquitito, ahí está, la persona llegó al origen, el gráfico, ¿cierto?, está justo en el intercepto con el eje X. El gráfico intercepta el eje X, ¿por qué? Porque la persona llegó al origen del sistema de referencia. Y recuerden que nuestro origen en el sistema de referencia es siempre el 0. A ver, voy a leer un poquito el chat. Dice, profe, entonces se supone que la persona va retrocediendo. Claro, efectivamente, la persona va retrocediendo respecto del sistema de referencia, respecto del observador, que está justo en el 0 de esta regla. Entonces dice, profe, si le cambiamos la velocidad en mitad de camino, ¿cómo quedaría el gráfico? Ah, ahí
eso dejaría de ser un movimiento rectilíneo uniforme, porque si le cambiamos la velocidad en medio del camino, hay variaciones en la velocidad deja de ser constante y no corresponde a un MRU, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y la Muriel dice, entonces claramente avanzó, pero el gráfico posición muestra de esa manera ya que se dirigió a la izquierda del origen. Es decir, como que retrocede, pero obviamente de todas maneras avanza ya que no puede avanzar negativo. Me complica mucho esto. De hecho, Muriel, en cinemática un objeto sí puede avanzar de manera negativa. Quiere decir que está retrocediendo, que se está dirigiendo en sentido contrario al origen. ¿Ya? Se está moviendo hacia los negativos, por así decirlo, hacia valores más pequeños. Entonces, efectivamente, en cinemática una persona puede desplazarse negativamente, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, es el desplazamiento es el que es negativo, y el signo, en este caso, representa solamente el sentido en el cual se mueve la persona. O sea, si varía la aceleración, o sea, perdón, si varía la velocidad, tendríamos aceleración y tendríamos que ver si esa aceleración es constante para que sea un MRUA. Eso es para Nicolás. Lisette dice entonces, ¿a qué correspondería, profe? Por el momento nos interesan solamente, recuerden que si nosotros queremos estudiar física, no podemos pretender estudiar los movimientos más complejos primero. O sea, primero tenemos que familiarizarnos con los elementos más simples. Porque si no partimos por lo simple y partimos por lo complicado, la verdad es que se les va a hacer mucho más difícil. Entonces, no se compliquen la vida, tratemos de entender los elementos básicos y las situaciones más simples para luego ir complejizando estas situaciones e ir haciéndonos preguntas cada vez un poco más complejas, ¿ya? Pero lo importante es comprender los elementos simples primero, obvio, como todo, ¿ya? La Antonia dice, entonces, si la inclinación del gráfico posición es hacia abajo, claro, tiene una pendiente negativa, el movimiento es hacia la izquierda, correcto. Y si la inclinación del gráfico es hacia arriba, el movimiento es hacia la derecha, correcto. En caso de que estemos representando un movimiento de izquierda a derecha, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que tuviésemos, no sé, un objeto que se mueve de arriba hacia abajo, eh, sería lo mismo. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y sería exactamente lo mismo, pero tomando en consideración ese sistema de referencia, ¿ya? Victoria dice, pero ¿por qué dice que se acerca a la izquierda si se está yendo hacia la derecha la pendiente? Ah, ya, Victoria, porque lo que estamos representando acá es posición en el eje X. Por lo tanto, el cero separa lo positivo de lo negativo. Y lo que está representado en el gráfico positivo hacia arriba, en realidad está representando lo que es positivo del cero hacia la derecha. Y en el gráfico lo que está del cero hacia abajo está representando lo que está ocurriendo del cero hacia la izquierda. Es, así se grafica, lamentablemente. ¿Ya? Constanza, la velocidad es negativa porque el objeto se mueve, se está desplazando hacia la izquierda. Recuerda que la velocidad y el desplazamiento son elementos que van juntos, ¿ya? La única forma, como nosotros definimos la velocidad es desplazamiento partido en tiempo. Entonces, si el desplazamiento es hacia la izquierda, la velocidad también va a ser hacia la izquierda. Y si por lo tanto va a ser negativa el desplazamiento, la velocidad también va a ser negativa. ¿Ya? Pregunta básica, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? Son dos cosas distintas. La velocidad, María Jesús, nos dice eh, qué tan rápido cambia la posición de un objeto. Eso es la velocidad, ¿cierto? Nosotros vemos qué tan rápido la posición de un objeto está cambiando en el tiempo. Y la aceleración describe qué tan rápido cambia la velocidad de ese objeto en el tiempo. Son dos cosas distintas, estamos describiendo dos cosas distintas. ¿Ya? Igual de todas maneras la clase de hoy día no tiene nada que ver con aceleración, así que eso lo dejamos para la próxima semana. La próxima semana hablaremos de aceleración con todas las de la ley. Claro, Moriel, en un gráfico de posición versus tiempo. Eso es importante y entonces la Moriel dice, pendiente negativa es desplazamiento negativo. En un gráfico de posición versus tiempo, sí. No, velocidad negativa no tiene nada que ver con que vaya frenando. De hecho, Laura, este objeto no está frenando, se está moviendo siempre a la misma velocidad. Y lo único que nos quiere decir que la velocidad sea negativa es que apunta en el sentido negativo del sistema de referencia, nada más que eso.
Velocidad es qué tan rápido cambia la posición de un objeto. Así de simple. Ya. Entonces, claro, si hablamos de frenar, hay que meter aceleración. Como les dije, la idea no es empezar a hablar de aceleración hoy día, porque si no se nos va a complicar más el asunto. La idea es tratar de tener claro estos elementos más simples y luego ir complejizando el asunto, como les comentaba hace un rato. ¿Ya? Entonces terminemos de ver el movimiento, ¿cierto? Fíjense ahí, pasó del 0 hacia la izquierda, por lo tanto el gráfico ahora empieza a descender desde la línea horizontal que marca el 0, ¿cierto? Empieza a bajar. Entonces ahora estamos representando ya a un objeto que ya pasó del observador hacia la izquierda. Entonces ahora todo este movimiento que está ocurriendo acá está ocurriendo del observador hacia la izquierda. Eso es lo que nos está diciendo el gráfico por debajo del eje X, en posición versus tiempo. ¿Ya? En el caso del gráfico de velocidad versus tiempo no hay mucho que ver, ¿cierto? Solo que la velocidad es negativa y constante todo el rato. Y en el de aceleración, que la aceleración es cero en todo momento, porque la velocidad es siempre la misma. ¿Ya? Ya. Depende, Matías, depende. No siempre vamos a poder ver características vectoriales en un gráfico, porque, por ejemplo, si el gráfico de abajo en vez de ser velocidad fuese rapidez, ahí no podríamos ver las características vectoriales, ¿ya? Pero eso lo veremos más adelante, no se preocupen. Entonces, volvamos a la presentación. Volvamos a la presentación. Ahora que ya comprendemos de mejor manera los gráficos anteriores, los gráficos vistos anteriormente, ¿cierto? Ya entendemos estos gráficos de mejor manera, qué significan, qué tipo de movimiento están representando, ¿cierto? Eso ya se entiende un poquito mejor. Entonces ahora nos vamos con los elementos analíticos, ¿ya? ¿Qué significan los elementos analíticos? O sea, nosotros acá tenemos los tres tipos de gráficos que vimos. Cada uno de ellos es una línea recta con una cierta pendiente distinta de cero, ¿cierto? Las dos primeras son pendientes positivas, la tercera imagen es una pendiente negativa. Entonces, en matemática nosotros aprendemos que todas las rectas se pueden representar mediante una ecuación, ¿ya? Esta ecuación se denomina ecuación de la recta, para los que no lo recuerdan, ¿ya? Entonces, yo puedo representar gráficamente el movimiento de un objeto mediante un gráfico, pero también ese gráfico, esa línea recta, yo la puedo describir como una función, como una ecuación. Y esa ecuación es lo que se conoce como ecuación de movimiento, ¿cierto? O ecuación itinerario en física. Entonces, leamos un poquito lo que dice acá, fíjense. Dice, representación analítica del movimiento rectilíneo uniforme. Analítica, ¿cierto? Porque no tiene que ver solamente con el dibujo, sino que tiene que ver con otros parámetros, tiene que ver con parámetros numéricos. Sí, pues, obvio, tienen que haber visto la ecuación de la recta. Entonces dice, gráfica de posición en función del tiempo igual a una línea recta, ¿cierto? Toda línea recta se puede escribir de la forma I igual mx más n, ¿cierto? Donde I, ¿cierto? Es la variable vertical, o la variable que está en el eje de las ordenadas, x es la variable que está en el eje de las abscisas, m es la pendiente, n es el intercepto, ¿ya? Entonces, también esta ecuación de la recta se puede escribir como f de x, ¿cierto? El I se puede escribir como f de x. Esas son las dos formas de escribir la ecuación de la recta. Ya, entonces, fíjense bien. En este caso, en el caso de la cinemática, lo que estamos representando en la vertical, es decir, en el eje de las ordenadas, es la posición. Por lo tanto, no va a ser un f de x y no va a ser un i. En cinemática, en el eje de las ordenadas, en el caso que estemos representando la posición del objeto, está el x de t, que es la posición del objeto. Un x de t, una posición en función del tiempo. Luego, fíjense, en el eje de las abscisas, ¿cierto? En el eje X, no tenemos X, sino lo que tenemos es tiempo. Entonces ahí está nuestra variable X, en este caso en la ecuación sería el t, el tiempo. Y lo que acompaña a la t es la pendiente de la recta, ¿cierto? La m en la función, la b en la ecuación itinerario. Entonces, la b en este caso representa la pendiente del gráfico posición versus tiempo. Entonces, ahora cuando miramos estas líneas rectas que estamos viendo, ¿cierto? Estamos entendiendo otra cosa. O sea, si bien estas rectas se pueden representar mediante la ecuación de la recta, esta ecuación de la recta en física tiene otro significado, o tiene un significado mucho más rico.
La pendiente no es solamente una cosa matemática, ¿cierto? Ahora la pendiente se transforma en algo real, la pendiente se transforma en una característica del movimiento del cuerpo, que es la velocidad. Entonces, cuando yo miro la pendiente de un gráfico, posición versus tiempo, lo que yo estoy mirando en realidad es la velocidad del objeto. Si yo calculo la pendiente de estas rectas, yo estoy calculando la velocidad del objeto. Y como una línea recta tiene una sola pendiente, entonces va a tener solo una velocidad y por lo tanto estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme. X0. Este X0 que aparece acá es el intercepto, ¿cierto? Es el n de la ecuación de la recta. Ese X0 justamente nos dice dónde la gráfica corta al eje Y. Y en este caso, donde la gráfica corta al eje Y corresponde a la posición inicial de nuestro movimiento. Entonces, todo lo que ustedes han aprendido en matemática aquí, ¿cierto? Tiene sentido. O sea, aquí ocupamos la matemática, ocupamos el lenguaje matemático para describir un fenómeno que está ocurriendo en la realidad. Entonces, para nosotros la matemática es una herramienta que nos da la capacidad de poder describir un fenómeno que está ocurriendo, que es que un objeto, una persona está moviéndose con velocidad constante, ¿cierto? Y está partiendo desde algún lugar respecto del observador. Entonces, fíjense que el primer gráfico que tenemos acá parte desde el origen, por lo tanto, el x0 valdría 0, y tenemos una pendiente positiva, por lo tanto, aquí el v sería un valor positivo. En el gráfico siguiente, ¿cierto? Tenemos una pendiente positiva nuevamente, por lo tanto v sigue siendo positivo, pero el x0 no es 0, ¿cierto? El término libre acá en la ecuación no es 0. Va a tener un valor distinto de 0 y positivo, porque el objeto parte desde un valor de una cierta cantidad de metros positivos alejado del origen. Y por último, ¿cierto? Tenemos la ecuación cuando el objeto tiene una velocidad negativa, porque la pendiente, ¿cierto?, apunta en sentido contrario. Y por supuesto, el intercepto aquí sigue siendo un x distinto de 0, ¿cierto? Una posición distinta de 0 está a una cierta cantidad de metros del origen. Y así sucesivamente. No sé qué les parece esto de analizar la ecuación de la recta, pero desde el punto de vista físico. Yo encuentro que de alguna manera se entiende mejor la matemática cuando la aplicamos. ¿Ya? Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la ecuación itinerario para un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esto? Que esta ecuación me permite saber o predecir dónde se va a encontrar el objeto en cualquier instante, si yo conozco desde dónde partió y con qué velocidad se mueve. Entonces, si yo sé desde dónde partió y con qué velocidad se mueve, basta con que en el tiempo yo reemplace por distintos tiempos y voy a ir obteniendo distintas posiciones. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, sí, lo sé. Deberían enseñar así la ecuación de la recta en matemática, pero no lo hacen así. Claro, justamente, Oscar, si nosotros tenemos las condiciones iniciales, así se conoce en física el saber la velocidad con la que se mueve el objeto y saber desde dónde parte, si yo conozco las condiciones iniciales, en la ecuación de posición en función del tiempo, la que tenemos ahí, yo puedo predecir para distintos tiempos dónde va a estar el objeto, si yo conozco su velocidad y su posición inicial. Ya, continuamos. Representación analítica de un MRU, pero ahora para el gráfico de velocidad. ¿Ya? Fíjense. La gráfica de velocidad en función del tiempo es una constante. ¿Ya? Es una línea constante. Esto significa un y igual a x, así de simple. ¿Ya? Eso no es precisamente una ecuación de la recta, pero bueno. También se puede escribir como un f de x igual a x. En este caso, el eje y corresponde a la velocidad, ¿cierto? Y medida en metros por segundo, y el eje X corresponde al tiempo medido en segundos. Por lo tanto, nuestro f de x igual a x termina siendo un v de t igual a v, ¿cierto? Velocidad en función del tiempo igual a velocidad. Entonces, las únicas dos posibilidades que tenemos acá es que la velocidad sea positiva, una línea horizontal por arriba del eje X, o que la velocidad sea negativa todo el rato,
y ahí tendríamos una línea, ¿cierto?, paralela al eje X, pero por debajo del eje. Así de simple. No es más complicado que eso. Tal cual, Victoria. Tal cual. Ya, esto es otro elemento que es súper importante que ustedes tienen que recordar y tienen que saber, ¿ya? ¿Qué información relevante se puede extraer de los gráficos? Posición en función del tiempo, ¿cierto? Y velocidad en función del tiempo. ¿Qué información relevante puedo yo extraer a partir de los gráficos? Bueno, con la pendiente del gráfico x de t se puede determinar, como ya lo dijimos, la velocidad del móvil, ¿ya? Con la pendiente del gráfico b de t se puede determinar la aceleración. Eso es súper interesante, ¿ya? Si ustedes recuerdan los gráficos de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pendiente tienen estos dos gráficos? ¿Cuánto vale la pendiente de estos dos gráficos? A ver, ¿qué dice el público? Muy bien, Constanza. Muy bien, Victoria. Catalina. Ian. Fantástico. Entonces, como estamos viendo movimientos sin aceleración, tiene todo el sentido del mundo que la pendiente del gráfico de velocidad sea una línea recta horizontal, que no tiene pendiente. Y eso tiene directa relación con lo que estamos tratando de decir acá, ¿cierto? Que la pendiente del gráfico de t es la aceleración del móvil. Entonces, si no hay aceleración, la pendiente tiene que ser cero. Y otra cosa súper importante, y aquí todas las orejas, ¿cierto? Todos los ojos bien atentos. El área bajo la curva de un gráfico velocidad versus tiempo es el desplazamiento. Es decir, si yo calculo el área que queda debajo del gráfico, entre el eje X, ¿cierto? Y la recta en este caso, yo puedo determinar cuánto se desplazó, si es que el gráfico es de velocidad en función del tiempo, o yo puedo determinar la distancia recorrida si el gráfico es de rapidez, ¿ya? Esto igual es relevante que ustedes lo sepan, porque muchas de las preguntas de la PSU pueden ser análisis de gráfico, o de la PTU en este caso, pueden ser análisis de gráfico, y muchas veces nos piden determinar distancias recorridas o desplazamientos en un gráfico de velocidad en función del tiempo, y para eso tenemos que determinar el área bajo la curva, o el área bajo la recta, ¿ya? En este caso, fíjense, eh, se produce un rectángulo, ¿ya? Para un movimiento rectilíneo uniforme, el área que se forma bajo la recta es un rectángulo. Y si yo calculo, si yo tengo el valor de la velocidad y yo tengo el tiempo hasta donde yo quiero medir, ¿cierto? Si yo conozco el valor de v en el eje y, ¿cierto? En la vertical, y yo conozco el tiempo en la horizontal, entonces yo puedo determinar el área de ese rectángulo. Y si yo conozco el área de ese rectángulo, entonces puedo determinar la distancia recorrida o el desplazamiento, dependiendo si esto es velocidad o rapidez. Eso lo tiene que decir el enunciado. Si el enunciado dice, en este gráfico de rapidez en función del tiempo, entonces esto de acá, el área, ¿cierto? Es la distancia recorrida. En cambio, si dice, en este gráfico de velocidad versus tiempo, entonces el área bajo la curva, o el área bajo la recta, es desplazamiento. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden. Ahí lo quedó escrito de todas maneras. Por si no lo recuerdan, quedó ahí grabado en piedra. Ya. Entonces, veamos si se entendió algo. Pongamos a prueba lo que hemos estado diciendo. Entonces, mirando estos tres gráficos que tenemos acá, de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo, veamos acá cuáles son las condiciones iniciales. ¿Cuál es la posición inicial del móvil? Al mirar estos gráficos ustedes deben ser capaces de poder determinar eso. Fantástico. Maravilloso. Me alegra que entiendan. Yo soy el más contento que ustedes aprendan. Ya. Mirando estos gráficos, ¿cuál es la velocidad de este móvil? Por ahí alguien lo hizo bien. Algunos pusieron 5 nomás.
Josefa, muy bien, Josefa. ¿Quién más? ¿Alguien? El Maxi, muy bien, Maxi. Muy bien, Francisca, Maite, Génesis, Oscar, Luciano, que están poniendo unidades de medida y signos, por supuesto. Se entiende que si no ponen el más, se entiende, ¿cierto? Igual que es positivo. Muy bien, Joselis. Correcto. Entonces, efectivamente, este cuerpo representa un movimiento rectilíneo uniforme porque su velocidad es constante, siempre tiene el mismo valor. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración? Papita, ¿cierto? Súper sencillo, cero. Ya. Pregunta. Mirando el gráfico de velocidad versus tiempo, ¿cuánto se ha desplazado a los 8 segundos? ¿Cuánto se ha desplazado a los 8 segundos? 40 metros, ¿cierto? Porque se nos forma un rectángulo, fíjense, mirando el gráfico de velocidad versus tiempo, se nos forma un rectángulo de altura 5 y de base 8. Entonces, el área de este rectángulo, que se forma acá, ¿cierto? Es de 8 por 5, y eso es 40. Entonces, calculando el área, ¿cierto?, de este rectángulo, uno puede determinar cuánto se ha desplazado. 40 metros, correcto, correctísimo. Buen trabajo, chicos y chicas. Excelente. Obviamente, si tenemos el gráfico de posición en función del tiempo, eso también se puede ver. Fíjense que a los 8 segundos, si ustedes miran, la posición es 40. Por lo tanto, también uno puede extraer esa información mucho más simple del gráfico de posición, pero el tema es qué pasa si no tenemos ese gráfico. ¿Ya? Si no tenemos el gráfico de posición, entonces podemos sacar esa información del gráfico de velocidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que no podemos saber de un gráfico de velocidad? Si solamente tuviésemos el gráfico de velocidad versus tiempo, lo que nosotros no podemos saber es el punto de partida. No podemos saber cuál es la posición inicial del móvil solamente mirando el gráfico de velocidad versus tiempo. No se puede. ¿Ya? Nosotros podemos saber cuánto se desplaza, sí, podemos saber cuánto se desplaza, podemos saber qué velocidad tiene, sí, qué velocidad tiene, pero no podemos saber cuál es la posición inicial del móvil únicamente mirando el gráfico de velocidad versus tiempo. Victoria C5 que aparece ahí es la velocidad con la que se mueve, pero no sabemos desde qué lugar está partiendo. Si está partiendo desde el origen, si está partiendo 3 metros del origen, 4 metros del origen, etc. ¿Ya? Para eso necesitamos un gráfico de posición versus tiempo. Y efectivamente no parte del reposo, porque es un movimiento con velocidad constante. Todo movimiento con velocidad constante no puede partir del reposo. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan en clarito. Sí, ojo, Felipe, que el área bajo el gráfico XDT no significa nada. Físicamente hablando, no es nada. Así que jamás vas a calcular o te van a pedir calcular el área bajo el gráfico XDT, porque no significa ninguna cosa. Las únicas áreas que significan algo es la del gráfico VDT y ADT. En velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo, el área que hay bajo el gráfico significa algo. En el XDT, el área bajo el gráfico no significa absolutamente nada desde el punto de vista físico. ¿Ya? Esa conclusión la pueden sacar ustedes mirando las unidades que están multiplicando. Fíjense, respondiendo a la pregunta del Antonio. Anto, si tú miras las unidades que tú estás multiplicando, tú puedes saber qué es lo que estás calculando. Entonces, fíjate, en el gráfico de velocidad versus tiempo, tú estás multiplicando 5 metros por segundo, m por s, ¿cierto? Multiplicado por s. Entonces, m por s multiplicado por s te queda solo m, que es metro, justamente. En cambio, en el gráfico de x de t estás multiplicando metros por segundo. Entonces te queda m por s. Y eso en física no es nada. No existe ninguna unidad de medida que sea metro multiplicado por segundo. ¿Ya? Y en el de aceleración versus tiempo, ¿qué es el área bajo la curva? ¿Qué pasa si yo multiplico la aceleración por el tiempo? ¿Qué obtengo? No.
No es distancia. En el de velocidad versus tiempo, el área es distancia, pero en el de aceleración en función del tiempo, justamente es velocidad o rapidez. Muy bien, buen trabajo. Ya. Entonces aquí les traigo los tremendos de desafío, ¿cierto? Aquí sacados de ensayos antiguos y propuestas de ensayo para la PTU. Tenemos algunas preguntas que ustedes tienen que aquí poner toda su mente, ¿cierto?, a funcionar, quemarse todas las neuronas acá. Esta primera pregunta tiene relación únicamente con sistemas de referencia. Es decir, quién está mirando y cómo lo ve en función de dónde se encuentra. ¿Ya? Entonces les voy a leer el enunciado que dice más o menos así. Un capitán navega en su barco cerca de la costa siendo observado por una persona parada en ella, en la costa. O sea, tenemos un barco, tenemos una persona arriba del barco, el barco se está moviendo, no se dice hacia dónde, y tenemos una persona en la costa mirando cómo se mueve el barco. Por otro lado, tenemos un piloto en una avioneta que sobrevuela el lugar. ¿Ya? Entonces tenemos tres personas, tres observadores distintos, ¿cierto? Moviéndose de maneras desconocidas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas respecto de la descripción del movimiento de estas personas? Uno, la persona en la costa y el piloto de la avioneta tienen una velocidad relativa distinta de cero entre sí. Eso significa que la persona en la avioneta y la persona que está en la tierra eh, tienen una velocidad relativa entre ellos. La persona en la costa y el capitán del barco usan el mismo marco de referencia para observar el movimiento de la avioneta. ¿Serán equivalentes los sistemas de referencia de la persona que está arriba del barco en movimiento versus la persona que está en la costa? Probablemente no. ¿El capitán del barco y el piloto de la avioneta se están alejando de la persona en la costa? No tenemos idea, no sabemos, no hay información respecto a eso. Claro, efectivamente, Maxi, el enunciado no nos entrega información respecto a si se están acercando o se están alejando. Lo único que nos dicen es que se están moviendo. Claro, justamente, Victoria. Por lo tanto, eh, aquí parece ser que solamente hay una respuesta correcta. ¿A qué se refiere con una velocidad relativa? Que hay velocidades distintas entre ellos. Por ejemplo, yo puedo ir en un auto en una autopista, yo puedo moverme, ir manejando en la autopista a 100 kilómetros por hora, y si yo tengo otro auto que va exactamente a la misma velocidad que yo, es como si estuviésemos quietos, uno al lado del otro. ¿Ya? A eso se refiere con velocidad relativa. Si la velocidad relativa entre ellos es cero, a pesar de que se están moviendo, es como si los dos estuviesen quietos. En cambio, si yo voy a 100 y él va a 110, hay 10 kilómetros, kilómetros por hora de diferencia, por lo tanto hay una velocidad relativa entre nosotros. ¿Ya? A eso se refiere con velocidad relativa, Maite. Entonces, efectivamente aquí la alternativa correcta es la letra A, porque solamente es correcto que la persona en la costa y el piloto de la avioneta tienen una velocidad relativa distinta de cero entre sí. Claro, es que es súper sencillo, es súper sencillo. Si la persona que está en la Tierra y el piloto que va arriba en el avión tuviesen una velocidad relativa de cero entre ellos, para eso la persona que está en tierra tendría que ir corriendo en la misma dirección y a la misma velocidad que el avión. Y ahí la persona que está en la tierra y el avión parecería que estuviesen quietos uno al lado del otro, porque se están moviendo exactamente a la misma velocidad. ¿Ya? Eso significa velocidad relativa igual a cero. En cambio, si la persona está parada, está estática, y el avión se está moviendo, entonces hay una velocidad relativa entre ellos que es distinta de cero. ¿Ya? ¿Han visto estas cositas de que tienen los carabineros para medir la velocidad en la autopista de los autos? Si yo voy arriba de un auto moviéndome a 100 kilómetros por hora y le mido la velocidad a un auto que va al lado mío, que también se va moviendo a 100 kilómetros por hora, y yo le mido la velocidad, el cosito de la pistolita va a marcar cero. ¿Ya? Porque a pesar de que los dos nos estamos moviendo, nuestra velocidad relativa es cero entre nosotros. ¿Ya? Entonces, veamos. La persona en la costa y el piloto de la avioneta tienen una velocidad relativa distinta de cero entre sí? Sí, correcto. La persona en la costa y el capitán del barco usan el mismo marco de referencia para observar el movimiento de la avioneta? No, porque una persona está quieta
y la otra persona se está moviendo. Por lo tanto, como hay velocidades distintas entre ellos, van a ver la velocidad de la avioneta distinta. Imagínense ustedes le pasan estas pistolitas para medir velocidades, una a la persona que está en la tierra y otra a la persona que está en el barco, y ambos miden la velocidad desde sus sistemas de referencia de la avioneta. El que está quieto va a medir, no sé, 300 kilómetros por hora, y el que se está moviendo no puede medir 300 kilómetros por hora también, va a medir una velocidad distinta, porque él también se está moviendo. ¿Ya? Así que la 2 es incorrecta. Y la 3 dice, el capitán del barco y el piloto de la avioneta se están alejando de la persona a la costa. Bueno, esa afirmación es imposible saber si es correcta o es falsa debido a la información que nos entrega el enunciado. No tenemos ninguna posibilidad de saber si se están alejando de la persona que está en la costa o si se están alejando de la persona que está en la costa. ¿Ya? Esa es entonces la idea. Por eso es que solamente uno es la respuesta correcta. ¿Quedó más claro ahí o no? Buenísimo. Veamos qué hay acá. Ah, mira, justo, gráfico. Fantástico, de lo que estábamos hablando hoy día. ¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad B, fíjense, velocidad B en función del tiempo T, representa mejor un movimiento rectilíneo uniforme? Gráfico B en velocidad en función del tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál será la alternativa correcta? Correcto. Sí, muy bien, porque recuerden que un movimiento rectilíneo uniforme no tiene aceleración y la pendiente del gráfico B de t es la aceleración. Entonces tenemos que buscar un gráfico que tenga pendiente igual a 0. Y en este caso, ¿cierto? El D corresponde a un gráfico que tiene pendiente igual a 0. Todos los demás, ¿cierto? Son gráficos que están mostrando cambios en la velocidad, cambios, aumentos de velocidad, disminuciones de velocidad, aumentos, y este es un aumento medio raro, pero todos los otros gráficos están representando cambios en la velocidad, por lo tanto hay aceleración. El único que no está presentando un cambio en la velocidad es el D. Por eso es que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Y ya, si bien esta pregunta es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, igual podemos analizarla con lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces dice, el siguiente gráfico representa la rapidez, ojo, rapidez, en función del tiempo de un cuerpo que se mueve en línea recta durante 16 segundos. ¿Ya? Estamos viendo rapidez. Aquí la rapidez está cambiando, ¿ya? Pero de todas maneras podemos responder las preguntas que se nos plantean. Fíjense, sin saber nada de aceleración, podemos responderlas igual. ¿Cuál o cuáles de las siguientes magnitudes físicas del cuerpo se pueden determinar con la información proporcionada? 1, distancia recorrida. 2, posición inicial del cuerpo. 3, la magnitud de la aceleración del cuerpo. Entonces, la distancia recorrida, sí, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el área bajo la curva, en este caso bajo la recta, de un gráfico de velocidad versus tiempo, es la distancia de rapidez versus tiempo, es la distancia recorrida. Entonces sí, podemos determinar cuánta distancia recorrió el cuerpo en estos 16 segundos. La posición inicial del cuerpo, no, pues no podemos saber desde dónde partió con este gráfico. Este gráfico no nos dice posición inicial por ningún lado. ¿Ya? Así que la 2, no, imposible. Y la magnitud de la aceleración, sí, pues, porque va a ser la pendiente de este gráfico. La pendiente del gráfico BDT es la aceleración. En este caso, ¿cierto? No es 0. Por lo tanto, las alternativas, los números correctos serían la 1 y la 3. Y eso es la letra D. Súper bien. En el caso de un movimiento rectilíneo uniforme, sí, Victoria. Correcto. En este caso no es un MRU, es un MRUA. Pero de todas maneras, la información que nosotros podemos extraer de este gráfico es la misma siempre, ¿ya? Independiente si es un MRU o un MRUA. No se preocupe, Antonella, que le vaya muy bien. ¿Ya? Que podemos determinar
el valor de la aceleración, pero no podemos saber si es positiva o negativa. A eso se refiere con magnitud. Eso es súper interesante de discutir. No podemos saber si está desacelerando, porque como el gráfico es de rapidez, lo único que podemos saber es que el módulo está cambiando, pero no sabemos en qué dirección apunta, por lo tanto no podemos saber el signo. Entonces no podemos saber si la aceleración apunta hacia la izquierda o apunta hacia la derecha. Solo podemos saber el número de la aceleración. Entonces eso es lo interesante de este problema, en particular la discusión conceptual que hay a través del el gráfico que te dicen que es de rapidez en función del tiempo. Si esto fuese velocidad en función del tiempo, entonces sí, podríamos determinar no solamente la magnitud de la aceleración, el número, sino que también podríamos asignarle un signo. Y ese signo indicaría si esta cosa está apuntando hacia la izquierda o hacia la derecha. Por lo mismo, Victoria, en este caso, ¿cierto? Distancia recorrida es un número solamente, es un escalar. No podemos determinar de este gráfico, por ejemplo, el desplazamiento, pero sí podemos determinar la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque la gráfica es de rapidez en función del tiempo. Sí, sí, por eso en la primera clase es tan importante entender bien los conceptos y las palabras iniciales. Entonces, por eso hay que siempre tener súper claro qué es el desplazamiento, qué es la distancia recorrida, qué es velocidad y qué es rapidez. Esas cuatro cosas que pueden sonar muy similares, en realidad son, esas pequeñas diferencias marcan mucho, 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 ¿cierto?, en estas preguntas. Justamente. Entonces, por eso yo les digo, el gráfico, siempre el enunciado tiene que decirnos si el gráfico es de posición, si es de distancia, si es de desplazamiento, si es de velocidad, si es de rapidez, siempre debe explicitarlo, porque en base a eso es qué tipo de información yo puedo recuperar del gráfico. No, en la segunda clase está, clase número 2. La número 1 está subida, eso sí. ¿Ya? Chicos, chicas, ha llegado el final de esta clase. Espero que hayan comprendido bien, que hayan logrado resolver la mayoría de las dudas que tenían pendientes, ¿cierto? Y recuerden que lo que aprendimos hoy día fue que logramos analizar las características gráficas y analíticas de movimientos rectilíneos uniformes. ¿Ya? La próxima clase nos lanzamos con movimientos acelerados. No olviden compartirnos en sus redes sociales, ¿cierto? Preparación ética. Recuerden visitar el canal de YouTube para que puedan ver las clases y las distintas actividades que han sido subidas. Y recuerden que nosotros trabajamos para ustedes, por lo tanto, cuánto ustedes valoren esta instancia, ¿cierto? Se puede ver reflejada de manera económica. Pero de todas maneras, recuerden que estamos aquí para ustedes, para atender sus dudas y que, por supuesto, saquen buenos puntajes en la PSU. Oiga, ¿cómo que Julio, profe? No, Sebastián. Ya pues eso, que estén súper bien, chicos. Dudas y consultas de esto podemos verlos al comienzo de la próxima semana.